Bienvenidos a esta clase de endocrinología del comportamiento. El objetivo que tenemos es analizar la influencia que tienen las hormonas sobre nuestro comportamiento. En esta clase de hoy lo que vamos a conocer es qué son las hormonas, las neurohormonas y los neurotransmisores, cuáles son los ejes neuroendocrinos que están implicados en el comportamiento y cómo interactúan el sistema endocrino, nervioso e inmunitario para regular el comportamiento. Comenzaremos, por lo tanto, hablando de hormonas, neurohormonas y neurotransmisores. En primer lugar, una hormona es una sustancia química que es producida por un órgano o por parte de él y cuya función es regular la actividad de un tejido determinado. Aunque antiguamente se empleaba la palabra hormona para definir aquellas sustancias que eran liberadas únicamente por las células endocrinas, hoy en día el concepto es mucho más amplio y abarca, como decía, cualquier sustancia secretada por cualquier órgano o parte de él. Dado que incluyen, por lo tanto, una gran cantidad de sustancias, es posible clasificarlas atendiendo a varios aspectos. Por un lado, es posible clasificarlas en función del tipo de célula que las sintetiza y del lugar al que se liberan. Respecto al tipo de célula que las sintetiza, pueden ser epiteliales, que son aquellas que se encuentran en todas las superficies externas e internas del organismo, como pueden ser la piel, los vasos sanguíneos, el tracto urinario o los órganos, o nerviosas, que son las que se encargan de transmitir la información procedente del exterior e interior del organismo y enviarlas al cerebro para su procesamiento. En este último caso, las células nerviosas pueden ser de dos tipos, neuronas o células gliales. No nos vamos a detener ahora en esto, pero bueno, para que suene esta distinción. En relación al lugar donde se liberan, este puede ser el torrente sanguíneo o el espacio extracelular. Cuando se liberan al torrente sanguíneo suelen actuar sobre órganos diana que se encuentran a largas distancias. Si es en el espacio extracelular, entonces su mecanismo de actuación es más local y suelen actuar sobre las neuronas postsinápticas o sobre otro tipo de células adyacentes. Teniendo en cuenta esto, podemos distinguir entre hormonas en sentido estricto, es decir, aquellas que comentábamos antes que tenían una función endocrina, son aquellas células secretadas por células epiteliales que se liberan al torrente sanguíneo y recorren largas distancias antes de actuar sobre las células diana. Por otro lado, tenemos los neurotransmisores, que son aquellas sustancias secretadas por células nerviosas que son liberadas al torrente sanguíneo y que recorren largas distancias antes de actuar sobre las células diana. En tercer lugar, tenemos los neurotransmisores, que son producidos por células nerviosas, pero no se liberan al torrente sanguíneo, sino al espacio extracelular, concretamente a la neurona postsináptica. A continuación vamos a describir cuáles son los ejes neuroendocrinos que están implicados en el comportamiento. Fijaos, podemos distinguir dos ejes, por un lado el eje hipotálamo-hipofisario gonadal y por otro lado el eje hipotálamo-hipofisario adrenal. Vamos a verlos detenidamente. En primer lugar, el eje hipotálamo-hipofisario gonadal está constituido por el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. El hipotálamo se encarga de liberar la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona estimula a su vez a la hipófisis, que responde liberando hormonas luteinizantes y foliculoestimulantes. Finalmente, estas hormonas provocan la liberación por parte de las gónadas, es decir, de los ovarios y de los testículos, de testosterona, estrógenos y progesterona. Este eje desempeña un papel muy importante en la regulación de la fisiología de la reproducción y del comportamiento sexual. En segundo lugar, tenemos el eje hipotálamo-hipofisario adrenal, que está formado por el hipotálamo y la hipófisis, hasta aquí como en el eje anterior, pero se diferencia en que en este caso está compuesto por la corteza adrenal. En este caso, el hipotálamo se encarga de liberar la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona estimula a su vez la segregación de la hormona adrenocorticotropa por parte de la hipófisis y finalmente la hormona adrenocorticotropa estimula la corteza adrenal, que responde liberando glucocorticoides, principalmente cortisol. Este eje es el principal responsable de organizar la respuesta del organismo ante el estrés. Entre sus funciones destaca la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario adrenal, el eje anterior. Es decir, que en situaciones de estrés se produce un aumento de los glucocorticoides que inhiben la producción de hormonas gonadales por parte de las gónadas. Por lo tanto, el organismo ya no se encarga de funciones como la reproducción, sino que se centra en el estrés. Es necesario mencionar también, llegados a este punto, el mecanismo de retroalimentación negativa que regula la función endocrina, actuando directamente sobre los dos ejes que acabamos de comentar. Por ejemplo,
en el eje hipotálamo hipofisario gonadal, cuando se produce una concentración muy elevada de testosterona, se inhibe la secreción de la hormona luteinizante y de la hormona liberadora de gonadotropina. En el caso del eje hipotálamo hipofisario adrenal, un exceso de glucocorticoides inhibe la secreción de la hormona liberadora de corticotropina y de la hormona adrenocorticotropa. Finalmente vamos a hablar de las interacciones que se producen entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunitario respecto al comportamiento. En la gráfica que aparece en la pantalla se muestran las interrelaciones que se establecen entre estos sistemas y que son abordadas desde la disciplina multidisciplinar conocida como psiconeuroinmunología. Para ello comenzaremos hablando del sistema inmunitario. Fijaos, se trata de un conjunto de estructuras y procesos biológicos que tienen lugar en el interior del organismo con objeto de mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas. Está constituido por los órganos linfoides primarios y secundarios. En primer lugar, los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Esta segunda, es decir, la médula ósea, se encarga de producir células sanguíneas, de las que el 1% son células inmunitarias, en concreto glóbulos blancos y leucocitos, entre los que podemos destacar los linfocitos, los monocitos y los granulocitos. En segundo lugar, los órganos linfoides secundarios son el bazo, el sistema linfático, la amígdala, las adenoides y el apéndice. Podemos distinguir además dos tipos de respuestas inmunes. Por un lado, la respuesta inmune inespecífica, que incluye las barreras anatómicas como la piel o las mucosas, las sustancias producidas por las propias estructuras anatómicas como la mucosidad y la respuesta inflamatoria caracterizada por inflamación o aumento de la temperatura. Por otro lado, tenemos la respuesta específica, en este caso participan los linfocitos B y T. Ahora bien, ¿cómo influyen los sistemas endocrinos y nerviosos sobre este sistema inmunitario que acabamos de comentar? Pues mediante la inervación que reciben los órganos del sistema inmunitario de fibras nerviosas simpáticas noradrenérgicas. También se sabe que las células nerviosas tienen los receptores específicos que se encuentran en las células inmunitarias para hormonas como la corticotropina o los glucocorticoides y neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o la acetilcolina. Pero el sistema inmunitario no solo se ve influido por los sistemas nerviosos y endocrinos, sino que también influye a estos sistemas. ¿Cómo es esto posible? Pues en primer lugar gracias a la actividad de las citocinas. Se trata de sustancias químicas que son producidas por el sistema inmunitario y que se encargan de coordinar la respuesta inmunológica. Pues bien, se han identificado que existen receptores de estas citocinas en estructuras tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. De hecho, hay unas citocinas conocidas como interleuquina 1 que son capaces de activar por sí solas el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Además, la influencia del sistema inmunológico sobre estos sistemas también es posible dado que las propias células del sistema nervioso liberan hormonas, péptidos y neurotransmisores. Como veis, la relación que se establece entre estos tres sistemas es compleja y bidireccional. Y para finalizar, a modo de resumen, en esta clase de hoy hemos visto qué son las hormonas, las neurohormonas y los neurotransmisores, cuáles son los ejes neuroendocrinos que están implicados en el comportamiento y cómo interactúan los sistemas endocrino, nervioso e inmunitario en la regulación del comportamiento. Espero que esta clase os haya sido de ayuda. Un abrazo y gracias por vuestra atención.